Espero que se encuentren muy bien. ¿Un poquito acalorados? No, ¿verdad? Sí, ha hecho un poco de calor, pero estamos bien. Está fresco ya aquí adentro, gracias a Dios. ¿Han tenido una buena semana? Bueno, gracias a Dios tenemos una buena semana. Hola, jóvenes. Ahí van llegando, uno por uno. Ya llegó el papá también. Bueno, mis hermanos, qué gozo verlos. Hoy es prácticamente, no, es nuestra última reunión de familia o de mitad de semana de junio. Ya se acabó junio. Eso quiere decir que si el Señor nos permite, la próxima semana tendremos nuestra celebración de la Santa Cena, ¿cierto? Así que están todos invitados a que estén aquí el próximo miércoles, celebraremos la Santa Cena y vamos a hacer una pausa en el estudio que voy a empezar hoy para hablar de esperar lo mejor de mí mismo. Eso va a ser lo que vamos a hablar la próxima semana durante la Santa Cena. También quiero que recuerden que con el favor de Dios, este viernes se van a reunir los jóvenes adultos con la señora Dali el viernes a las 7 de la noche, si no me falla la memoria. Yo les pediría, por favor, Dali no viene hoy, su hijo está enfermo, así que no viene hoy, pero les pediría, por favor, que se comuniquen con ella porque se me escapa si es aquí, si va a ser aquí, pero ¿será aquí? Sí, 7 de la noche aquí, con el favor de Dios. También tenemos los devocionales para el día de hoy. Acá están para los líderes de las células. Quiero recordarles dos cosas más. La primera es que el próximo 9 de julio, es decir, de este domingo al siguiente, vamos a tener la reunión para aquellas personas que han estado viniendo a nuestra comunidad y quieren ser miembros de la comunidad, para aquellos que tienen dudas respecto a lo que falta para bautizarse y tomar la decisión por Cristo. Vamos a tener un almuerzo el próximo 9 de julio, que es de este domingo en 8 días. Y como lo notaron, gracias a Dios, empezamos este día domingo y hoy es nuestro segundo día en racha de empezar a tiempo. Amén, 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 por favor. Gracias a Dios. Así que les quiero invitar a que nos esforcemos por llegar al menos 5 minutos antes para que podamos reunirnos, reubicarnos, saludarnos y arrancar. El domingo, si Dios nos permite, empezaremos a las 10:15. Y este domingo va a venir un pastor muy especial, un pastor de Puerto Rico. Él se llama Roberto Lugo. Él es el pastor de la iglesia Conexión Calvario, creo que así se llama, o el Calvario, bueno, se llamaba el Calvario, pero ahora es Conexión Calvario. Es una iglesia que queda en el West Bank. Es un hombre muy especial y va a estar enseñando este día domingo aquí a las 10:15. Así que todos están invitados para que estén el domingo acá. Creo que esos son todos los anuncios y no se me escapa ninguno. Eso es todo lo que tenemos para esta semana. Quiero pedirles por favor que oremos por Lurbin. ¿Cómo se llama tu sobrina? Natalia. Vamos a orar también por Natalia. Natalia, la sobrina de Lurbin, va a ser intervenida este viernes quirúrgicamente. Creo que David, el esposo de Dali, está en California, creo. ¿Ya regresó? Ok, o sea que ya salió ese momento difícil que es el duelo por su papá o del funeral. ¿Alguien tiene alguna necesidad en particular por la que quieren que oremos en esta noche antes de que empecemos nuestra clase? Sí. Por Renata. Bueno, no sé si ustedes conocen a esta bella familia que está acá, es la familia Jackson, pero no son los Jackson 5, es Jackson. ¿Por qué no se ponen de pie? Él es Frederick y Kenner y Rosy. Kenner y Rosy. Kenner, adivinen de dónde salió el nombre. De Kenner. Pero en serio se llama Kenner, así que no se les puede olvidar el nombre de él. Kenner y Rosy y su pequeño Frederick, ellos están viniendo ya hace un tiempo, son familiares de Ritzy. Gracias por estar acá. Bueno, no quiero ahondar más en detalles, pero hay otra familia que nos ha estado visitando, que no está hoy con nosotros, pero ellas tienen una pequeña que está pasando una situación delicada, muy delicada de salud. Así que les pido por favor también que oren por ella. Ella se llama Renata. Bien. Vamos a orar por Renata, vamos a orar por tu sobrina, ¿qué se llama? Natalia, Renata y Natalia. Muy bien.
¿Alguien quiere que oremos por su matrimonio? ¿Alguien se quiere casar este año pronto ya? ¿Tú? No, tú ya te casaste, Aileen. Quería que oraran por mi tío Sebastián. Tu tío Sebastián. Vamos a orar por Sebastián. ¿Y por qué en particular? De salud. Muy bien. Vamos a orar por Sebastián. Bien, inclinemos nuestros rostros. Hoy, mi hermano, damos gracias por tu vida también. Wilmar no metió la pata, realmente se dobló su pierna y se rompió su pierna. Oramos por él hace un tiempo y ya está aquí con su pie de repuesto. Ya está aquí caminando. Gracias, Dios mío, por esta noche. Gracias por la oportunidad de reunirnos. Gracias, Padre, por tu bondad, por tu generosidad, por tu gracia inmensa, Señor. Gracias por levantar nuestro espíritu, nuestro ánimo en este verano, Señor, que a veces es caluroso y nos atenúa un poco la energía, Señor. Oramos para que en esta noche tú abres a nuestros corazones, ilumines nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, nos des la oportunidad de saber más, de entender más, para poder rendirnos aún más a ti. Entre más sepamos, más humildes, entre más conozcamos de ti, Señor, más sencillos debemos ser, Señor. Padre, oramos en esta noche para que tu palabra nos ayude a entender quién eres tú, Señor, y el plan que tienes para nosotros. Oramos, Dios, por los niños de esta comunidad, Señor, en particular, por todos estos pequeños que están acá, pero en especial, Señor, por aquellos que necesitan tu mano, tu bendición, para que los sanes, los limpies, los acompañes, los renueves, como Frederick, como Renata y como Natalia, Señor, que están pasando, Señor, avatares con su salud, pero tú eres Dios. Y para ti no hay nada imposible, Señor. Así que desde ya te oramos por ellos, oramos por Sebastián, el tío de Aileen, Señor, y por David, Padre, David que perdió a su papá y ya regresó de su viaje. Oramos por él y por nosotros, Señor, también. Gracias por esta noche, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, si ustedes trajeron una ofrenda para el Señor, para compartirla con los necesitados, bien pueden pasar. Los niños, escúchenme bien, niños, están los niños acá, ¿verdad? Si ¿cuántos años tienes tú? 6. Si tú tienes 6 años, tienes que ir a la cocina. Porque todos los niños menores de 8 años van a estar en la cocina. Y todos los jóvenes van a estar con Rachel en el segundo piso. ¿Tú irías a dónde? A la cocina. No con tu mamá, a la cocina. Bien, tú tienes 7, tú vas a la cocina. Tú tienes 7 a la cocina. Tú vas a la cocina. Y tú tienes ¿cuántos? 4. Entonces vas a la cocina. Si tiene 11, está muy grande. Tiene que ir arriba. Bueno, qué gozo verlos a todos. Vamos a estudiar la Biblia juntos hoy, así que espero que se puedan ubicar y vamos a pasar un tiempo muy agradable en esta noche. Hoy quiero recordarles en qué quedamos la semana pasada. Voy a encender esto, Señor. Aquí está. ¡Tatán! Miren, la semana pasada hablamos de que durante las próximas semanas, estoy hablando de unas probablemente 18 semanas o más, vamos a estar yendo tema por tema de asuntos que son importantes para la fe cristiana y en particular para nuestra comunidad. Y estoy hablando de estos primeros 5 temas. Para empezar, las Escrituras, Dios, el hombre, la salvación y el propósito de la gracia. Durante cada una de estas sesiones vamos a intentar hacerlo un poco interactivo, de manera que si usted tiene alguna duda, pues podamos discutir, podamos hablar. Si yo no sé la respuesta, pues la escribiremos y buscaremos la manera de resolverla. Hoy día vamos a empezar con nuestro primer tema. Este primer tema es un poco amplio, pero espero que al menos en dos sesiones
podamos tener una visión un poco más amplia de lo que son las Escrituras. Cuando hablamos de las Escrituras, ¿de qué estamos hablando? De la Biblia, así es. Entonces, miren, mis hermanos, antes de avanzar, quiero invitarlos a que leamos una escritura que está aquí en Primera de Pedro. Y esta escritura es muy importante y motiva de gran manera lo que queremos hacer, ¿sí? Si usted es cristiano, si usted es cristiana, piense en particular que esta escritura está dirigida a usted. A usted en particular, si usted tiene una fe cristiana, estas son las palabras del Señor a través del hermano Pedro para cada uno de nosotros. Dice la palabra: al contrario, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones siempre, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, levanten la mano, por favor. ¿Quién ha necesitado un abogado aquí? Casi todos hemos necesitado un abogado, ¿no? Para que lleve algún proceso o para que lo saque a uno de alguna dificultad. Pero, ¿qué hace el abogado? ¿Por qué necesitamos un abogado? Porque puede hablar de nosotros, pero ¿por qué más? Nos puede representar, tiene autoridad, ¿y qué más tiene? El conocimiento de la ley. Esto es muy importante. Bueno, yo no sé en sus países, en Guatemala o en Honduras, en El Salvador o en México, pero hasta donde yo sé, de pronto ustedes me corrigen, este país, los Estados Unidos, es uno de esos países donde tú te puedes representar a ti mismo. ¿Eso es cierto o no? Lo único que necesitas es, ¿qué? Conocer la ley, porque si no conoces la ley, pues no hay manera de que te puedas representar. Aquellos de nosotros que no tenemos vocación de abogado, aunque algunas suegras parecen tener vocación de abogado, ¿no? Pero no voy a hablar de las suegras hoy. Algunos de nosotros no tenemos vocación de abogado, entonces pues necesitamos uno. Pero escuchen esto, la palabra de Dios dice que cada cristiano debe estar en posición de defender lo que cree. Cada cristiano debe saber cómo presentar una respuesta clara, ordenada, a aquella persona que le pregunta por lo que cree. ¿Tiene sentido esto? Ahora, aunque es cierto que nosotros somos cristianos y tenemos fe y vivimos por fe, esta escritura apunta a que debe haber algún tipo de argumento o algún tipo de narrativa o algún tipo de ideas claras que nosotros podamos expresar cuando nos preguntan por lo que nosotros creemos. Entonces, la pregunta que vamos a resolver durante estas clases es: ¿por qué creo en lo que creo? Está muy filosófico ese asunto para una tarde de verano, pero es importante. ¿Por qué creemos en lo que creemos? ¿Por qué creo en venir a la iglesia? ¿Por qué creo en la Biblia? ¿Por qué creo en Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no, porque la Biblia lo dice. Bueno, eso es una buena respuesta de una abuelita a un nieto. Pero el nieto no va a quedar muy contento con esa respuesta, porque muchas personas hoy necesitan una razón clara de por qué creer en lo que se cree. ¿Tiene sentido esto? Ahora bien, vamos a resolver durante las próximas 2 clases estas 3 preguntas. Hoy voy a avanzar hasta donde más pueda, ¿sí? Vamos a avanzar hasta donde más podamos en esta tarde. Pero lo que no alcancemos, pues lo veremos en la siguiente clase. Vamos a resolver estas 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué son las Escrituras? Esa es la primera pregunta. Y ya ustedes dieron una respuesta. ¿Cuál es? La palabra de Dios, la Biblia. Ok, vamos a hablar de eso un poquito más en profundidad. ¿Qué son las Escrituras? Luego vamos a hablar acerca de cómo se formaron las Escrituras. Porque, como lo mencionamos la semana pasada, hay muchos mitos y muchas ideas que, como algunos de nosotros no sabemos, pues nos dejan sin argumentos o sin palabras cuando alguien, por ejemplo, dice o publica en el Facebook que la Biblia fue manipulada por los hombres. Uno queda, ¿cómo así? ¿Cómo así que fue manipulada?
Y los cristianos no le quitaron libros a la Biblia, dicen algunos creyentes católicos. Y uno dice, oiga, ¿cómo así? ¿Cuándo le quitaron libros? No sabía, no me contaron. ¿Por qué tiene? ¿Y por qué la Biblia de los católicos tiene más libros que la nuestra? Qué cosa rara. ¿Y por qué en el Código Da Vinci aparece el Evangelio de Tomás? ¿Acaso Tomás escribió el Evangelio? ¿Y cómo fue que Jesús tuvo novia? Y su novia era María Magdalena. ¿Cómo es posible eso? Entonces, si uno no sabe, ¿qué pasa? Se confunde, por supuesto, se confunde y termina uno pensando, me engañaron en la iglesia. Todo lo que me han dicho es un cuento. Y a veces termina honestamente teniendo más fe en lo que dice el Facebook y lo que dice YouTube que en lo que dice la fe cristiana, la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar de estas dos cosas y al final, por supuesto, hay algo muy importante que debemos tratar y es cuál es el propósito último de las Escrituras. Nosotros, junto con Nelson, vamos a estar enseñando todas estas clases con una esperanza. La esperanza de que ustedes den una respuesta a lo que van a escuchar. La esperanza de que esto no sea solamente una charla, sino que ustedes tomen esto para hacer algo con esto. ¿De acuerdo? Es decir, que sus vidas cambien, porque si no sería solamente teoría. Entonces vamos a la carga. ¿Qué son las Escrituras? Y para responder esta pregunta tenemos que acudir a dos escrituras. La primera escritura está en el libro de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo. E inicialmente vamos a hablar un poco acerca de lo que la Biblia dice que ella es. Lo que la Biblia dice que define lo que es la palabra de Dios. Esta escritura está en el libro de Timoteo, en segunda de Timoteo, y es una escritura que la hallamos en una carta escrita por Pablo a Timoteo. Entonces piensen en esto. Si estamos pensando en una definición de lo que es la Biblia, leamos esta escritura y pensamos ¿qué podríamos resumir de esto? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ok, ¿con qué podríamos comparar la Biblia pensando en este texto? Un abogado que estudia las leyes y se prepara bien para lo que va a afrontar. Podría ser donde probablemente este es el cuerpo de las leyes. ¿Con qué más podríamos comparar la Biblia? Con un manual. Yo pensé en lo mismo, con un manual. Con un manual que tiene las instrucciones ¿para qué? Para muchas situaciones. Yo no diría cualquier situación, porque no todas las situaciones están allí. Pero hablamos de manual. ¿Qué más podríamos decir? A ver, piensen. Un testamento, un legado. Ok, ahora vamos a ir pieza por pieza, rápidamente, pero puntualmente. ¿Quién inspiró la Biblia? Dios. Creo que eso está ahí claro, ¿no? Dios inspiró la Biblia. Ahora, quiero hacer un énfasis un poquito en esa palabra inspirar. La palabra se las voy a mostrar ahora. Es una palabra que evoca la idea de expirar, literalmente. Como si Dios hubiera expirado las escrituras, las hubiera respirado hacia afuera, las hubiera sacado. De manera que el origen de las escrituras, ¿cuál es? Dios. Ahora, y quiero ser enfático con esto. Luego definiremos cuáles son las escrituras, pero tenemos que entender que lo que nosotros entendamos como escrituras debemos considerar seriamente que son las palabras de Dios, las palabras de Jesús. Y si esas son las palabras de Jesús, creo que nosotros debemos tomarlas muy en serio. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, noten esto. Pablo le dice a Timoteo que las escrituras tienen un uso en particular. ¿Cuál es ese uso? Enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. A ver, ¿alguien se acuerda
qué significa la palabra justicia en la Biblia? Lo que es recto, ¿algo más? Lo que a Dios le agrada. Cuando alguien es justificado, es llevado a ser como a Dios le agrada. ¿De acuerdo? Cuando alguien hace lo justo, hace lo que a Dios le agrada. Entonces, si se fijan, la Escritura tiene todos estos propósitos para transformarnos a nosotros y guiarnos para hacer lo que a Dios le agrada. Ahora, noten que en este pasaje no habla acerca de abrir la Biblia en casa y dejarla abandonada como un amuleto en el Salmo 91 en la sala, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que la Biblia no es para adornar, ni tampoco la Biblia es para trancar la puerta, ni tampoco la Biblia es para coleccionarla en la biblioteca, o para dejarla ahí sobre la mesa de noche cuando te vayas a dormir, dices, palabra de Dios, Dios mío, protégeme, 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 y te acuestas. Para eso no es la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene una función activa, ¿verdad? Lo que va a hacer la palabra de Dios es instruirnos, enseñarnos. La palabra redarguir, les confieso, cuando empecé a leer la Reina Valera me dio siempre problemas. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es redarguir? Jamás he escuchado a alguien que diga, vamos a redarguir a este hermano. Nunca. Mi papá nunca me decía, le voy a dar una redargullida. Nunca. Pero redarguir viene de una palabra en griego que se acerca a reprender. Casi como si sacaran la faja y toma, que aquí tienes para lo tuyo, ¿no? Ahora, finalmente dice la palabra de Dios que el texto está diseñado para que el hombre de Dios sea perfecto. Si usted quiere ser perfecto, otra palabra para perfecto en griego es completo, o diríamos en Honduras, macizo. ¿Sí? ¿Pega o no pega? Pega, sí pega. Ok. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para hacer toda buena obra. Ahora, escúchenme bien. Si lo que dice la Biblia es cierto, lo que cada uno de nosotros necesita para tener una buena vida, para tener una vida honesta, íntegra y hacer lo que a Dios le agrada, está acá. ¿Sí o no? Es lo que dice ese texto. Todos tenemos que estar de acuerdo en esto, porque esto es norma en nuestra comunidad. Por eso hacemos un mayor énfasis en la Biblia que en profecías aleatorias que pueden ir de aquí para allá. No, es que en mi iglesia me dieron tal profecía. Ok. En la iglesia no sé qué cosa me profetizaron cuando tenía 3 años tal cosa en las orejas, y bueno, y esto y lo otro me dijeron. Bueno, todas esas cosas pueden pasar, hablaremos de eso en un momento, pero lo cierto, el fundamento sólido, robusto, está en las Escrituras. ¿De acuerdo? Ahora, miren esta otra escritura que es muy importante también. Estas son la base para lo que vamos a continuar hablando. Esto está en 2 de Pedro, en el capítulo número 1, en el versículo 20 y 21. Y escuchen esto, porque esto es bastante rudo para aquellos que podemos jugar a adivinar cuál es la voluntad de Dios. Pero ante todo, entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados ¿por quién? Muy bien. En mi país, cuando alguien quería saber cuál era la voluntad de Dios, en muchos casos hacía lo siguiente: Virgen María, dame puntería. Esta es la voluntad de Dios para mí hoy. No, en serio, puede sonar chistoso, pero varios lo hacían. Dios mío, háblame hoy, lo que sea, para que sea, lo que sea. ¿Les ha pasado? No levanten la mano, Señor, por favor, no levanten la mano. Porque probablemente muchos de nosotros hacemos eso. Y agarramos y dice, acá está la verdad. Aquí está la verdad. Uy, esto está muy raro, no se entiende mucho. Debe ser que lo que Dios me quiere decir esto y lo otro. Bueno, un momento. La palabra de Dios dice, y Pedro le dice a todas las personas, a los cristianos, dicen, oiga, esto no se puede interpretar así. La palabra de Dios no la pueden tomar a la ligera y pueden inventarse o ir sacando cosas aleatoriamente para su propio provecho. Porque
Lo que dice el texto es que ¿quién habló a través de las Escrituras? Dios habló a través de hombres y los inspiró, los movió a través del Espíritu Santo para transmitir un mensaje. De manera que nuestra tarea, hermanos y hermanas, como cristianos, es determinar cuál es ese mensaje. ¿Me doy a entender? ¿Sí o no? Porque Dios habló y está ahí escrito, entonces aquí hay algo que Dios nos quiere decir. Aún en esas listas largas de números o en los últimos capítulos de Josué, ¿para qué sirve? Yo estoy leyendo Josué ahora, ya voy a terminar mañana, pasado mañana, Dios mediante. Y leo todas estas listas, la tierra fue para este, la tierra de aquí para allá, y baja el Jordán y sube por el mar muerto y baja hasta Negev. Y Dios mío, ¿y esto como para qué me va a servir? Pero leo y leo y leo, dije, algo debe haber acá porque el Señor lo dejó escrito. Ahora dice el texto que la palabra de Dios no fue traída por voluntad humana, sino por voluntad de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Estamos claros hasta acá, mis hermanos y hermanas? Ok, entonces voy a hacer un pequeño resumen hasta acá y arrancamos con esto. Número 1, las Escrituras son originadas ¿en quién? En Dios. Eso es lo que nosotros leemos. El propósito es específico, el propósito es prepararnos, ayudarnos a saber cuál es la voluntad de Dios, ayudarnos a saber cómo piensa Él, nos corrige, nos educa, nos instruye. Entonces, hermanos, si ustedes no leen la Biblia, difícilmente serán instruidos o entrenados para ser hombres y mujeres de bien. La exposición a la palabra de Dios solamente 2 horas a la semana o 1 hora y media el miércoles es muy poco. El trabajo les va a tomar mucho tiempo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? No es que tengan que sentarse a leer todo el día la Biblia, pero si consistentemente 5 o 7 minutos leen todos los días la Biblia, se convierte en un hábito. Y poco a poco el Señor trabaja y va abriendo sus mentes para buscar más de la palabra. Poco a poco. Solamente podrían hacer este ejercicio. Voy a leer la Biblia por reloj 7 minutos al día. Oh, es muy poco. Está bien, lo que le den 7 minutos. El próximo mes podrán leer 10. Es muy poco, probablemente. Para algunos que leemos mucho será muy poco, pero para cada uno de nosotros será probablemente un buen paso, un buen inicio. ¿Están de acuerdo conmigo? Podríamos empezar con 7 minutos, solamente 7 minutos. La palabra de Dios es inspirada o exhalada por Dios. La palabra es teoneustos. Esa es la palabra. Teo, Dios, neustos es aire. Ninguna es para la interpretación personal. Si alguien quiere leer un poco más de esto, puede consultar Deuteronomio capítulo 4, los primeros versículos, y el libro de Hebreos del capítulo 1, versículos 1 al 3. Bien, vamos a detenernos ahí antes de avanzar. Porque tengo una definición para ustedes. Preguntas hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O alguna idea que traiga, algún mito que debamos observar en algún momento? ¿No? ¿Pregunta? Sí, mi hermano. Yo tengo una pregunta. Pregunta. Usted hablaba y decía de que las escrituras son igual a las leyes que se crean, ¿verdad?, en un país para manejarnos dentro de las normas y que todo sea así. Y también especifica y dice que la escritura no es para interpretación personal. Correcto. Sin embargo, cuando nosotros leemos la Biblia y muchos de nosotros abrimos la Biblia y hacemos la dinámica que usted dice, buscamos una interpretación personal en base a una necesidad o un miedo que tengamos. Entonces estaría mal interpretar. Ese es un buen ejemplo. Alguien tiene una gran necesidad, por ejemplo, tiene un familiar enfermo y dice, Dios mío, ayúdame, dame una respuesta a esto. Y uno puede acercarse a la Escritura con ese temor honesto, pero el que al abrir la Biblia aleatoriamente usted ponga el dedo y encuentre la palabra de Dios para esa situación es una ruleta. Es posible que usted termine abriendo Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 al 8, porque todos los mentirosos irán para el infierno. ¿Será esa la palabra que Dios tiene para usted? Probablemente no. Probablemente pueda ser mejor
Ora, piensen en todo lo bueno, piensen en todo lo santo, piensen en todo lo perfecto. El punto es que hay algunas ideas que nos pueden ayudar para mejorar la interpretación del texto. Y de eso voy a hablar en unos momentos. Pero le agradezco mucho su pregunta. ¿Alguien tiene alguna otra duda o alguna pregunta que podamos discutir? Sí, Leo. Casi como lo mismo que él dice, que el que lee la Biblia y se la sabe, es muy difícil que alguien le mienta o lo descarríe, ¿no?, de su camino. Y esa persona sí lo interpreta para uso personal, porque es para beneficio de ellos. Así es. Miren, lo fantástico de la escritura, mis hermanos, es que es como un rompecabezas. Cuando uno se ahonda en el texto, ve la figura completa, ve cómo Dios trabaja y se da cuenta cuál es la voluntad de Dios para algunos casos. Se da cuenta de que en algunos momentos Dios va a decir no, Dios va a decir sí, que Dios está por encima de los reinos humanos. Pero cuando no conocemos el texto, simplemente tenemos piezas del rompecabezas. Como cuando alguien arma un rompecabezas y solamente intenta imaginarse cómo llenar estos vacíos que veo. ¿Me doy a entender? Ahora, miren esta definición que he escrito tomando lo que hablamos del fe del mensaje bautista. La Biblia es una colección o un recuento de las palabras reveladas por Dios a hombres que, inspirados por el Espíritu Santo, las escribieron para enseñar. ¿Se acuerdan del texto? Para enseñar, corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa colección la conocemos como la Biblia, las Escrituras o la palabra de Dios. Teniendo a Dios como su autor, la salvación como propósito y la verdad como tema, carece de error. Esto es un punto importante. Algunas personas dicen que la Biblia se contradice, que la Biblia tiene errores. Bueno, si Dios es quien inspiró el texto bíblico, aquí hay alguien que está equivocado. O Dios o nosotros en nuestra manera de acercarnos al texto, ¿cierto? Lo resolveremos más adelante. Por lo tanto, toda escritura es totalmente verdadera y confiable. La palabra revela a Dios mismo y su voluntad perfecta. Por lo tanto, es norma suprema por la cual toda conducta, credo y opinión religiosa humana debe ser juzgada. La Escritura es un testimonio de Jesús, quien es él mismo el centro de la revelación divina. Bueno, eso es una idea general de lo que, cómo podríamos nosotros definir la Biblia. Ahora vamos a la segunda pregunta. Tenemos unos minutos todavía para que trabajemos sobre la segunda pregunta. La segunda pregunta es esta: ¿cómo se formaron las Escrituras? Ok, para saber cómo se formaron las Escrituras, primero tenemos que entender cuáles son las Escrituras, ¿verdad? ¿Trajeron su Biblia? Sí. Ok. Abren su Biblia en el libro de Mateo, en el capítulo número 1. Y aquí, desafortunados son los que solamente tienen un celular, porque no pueden ver físicamente lo que les voy a decir. Claro, no quiero decir que esté mal en absoluto, porque ahora muchos usamos el celular para leer la Biblia. Pero la verdad es que nos puede ayudar a ver, de manera física, nos puede ayudar a ver un poco la magnitud físicamente de lo que tenemos en la mano. Mateo capítulo 1. Ok, antes de ir a Mateo capítulo 1, denle la vuelta atrás y díganme cuál es el libro que está allí. ¿El qué? ¿Cómo se llama ese libro? Malaquías. Ok, Malaquías. ¿Y después de Malaquías qué hay? Mateo. Primero el último es Malaquías y el primero del otro lado es Mateo. Ok, si ustedes se fijan, agarren su Biblia de esta manera. ¿Cuál es más gordito? El Antiguo Testamento o el Viejo, y el más flaquito pues es el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué esto es importante? Miren, el Antiguo Testamento corre desde el libro de Génesis hasta el libro de Malaquías, ¿correcto? Esto es historia, esto es conocimiento básico para un cristiano. Espero que ustedes ya lo tengan, si no lo estamos aprendiendo. ¿Consta de cuántos libros? 39. Siendo el primero ¿cuál? Y el último, Malaquías. Malaquías, muy bien.
Este libro que ustedes ven acá, digamos, si lo tomamos de manera individual, este fragmento arranca en Génesis, termina en Malaquías y cubre más o menos, bueno, aquí no está. Estamos hablando de más de 3.400 años, mucho más, sin saber realmente cuándo se da el Génesis. Porque sabemos, tenemos una idea de cuándo fue escrito, pero no sabemos cuándo se da el origen de la historia que está allí escrita. Luego tenemos el Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros son del Nuevo Testamento? 27. ¿Arrancando desde dónde? Y terminando en Apocalipsis. Ok, noten esto. El libro, el Antiguo Testamento, es decir, toda esta colección de estos 39 libros son de origen ¿qué? Hebreo judío. Es decir, que esto que ustedes ven acá no era nuestro. No es una invención de la iglesia cristiana. No, la iglesia cristiana nunca eligió qué libros iban allí, porque esto era o es un libro de la comunidad judía. ¿De acuerdo? Ahora tenemos aquí el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento sí tiene un origen en la comunidad cristiana. ¿Todo bien? ¿Bien? Ok, ahora miren esto. Para entender cómo llegó la Biblia a ser, tenemos la colección que tenemos hoy, es decir, todo este libro así completo, tenemos que entender un poquito de la historia bíblica. Tenemos que tener una idea general de la historia bíblica para saber cómo funciona esto. Hay un punto importantísimo que divide la historia en dos. ¿Cuál es? Jesús nuestro Señor. El Señor nuestro Dios, dibujé esta rayita que ven aquí, no sé si ustedes la pueden ver acá. Nosotros entendemos que nuestro Dios vino trabajando por toda la historia del ser humano hasta que llegó a un punto que es Malaquías. En Malaquías el Señor guarda 400 años de silencio, donde no dice ni una sola palabra. Es por eso que nosotros tenemos libros y la inspiración del Señor, o bueno, no la inspiración del Señor, tenemos el movimiento del Señor moviendo a hombres más o menos hasta el año 400 antes de Cristo. Y aquí cae la curva, porque no hay revelación, no hay libros, tenemos 400 años de silencio. Pero de repente ustedes le dan la vuelta a la hoja y encuentran a Mateo. Y ese Mateo es el inicio del Evangelio, de la genealogía de Jesús, y siendo Jesús la revelación máxima de Dios. Por eso coloco aquí en esta curva a Jesús en la parte más alta, porque arriba de Jesús y de lo que enseñó Jesús no hay nada. De hecho, Pedro va a decir que todo lo que un cristiano necesita para la vida y la devoción la encuentra en Jesucristo nuestro Señor. Pero es que hay más profecías y ahí Dios se sigue moviendo. Nadie niega eso. Pero lo que usted necesita saber para llegar al cielo, el Señor Jesús se lo enseña. Es todo. Él es el camino. Él es. No hay más. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. El problema es que nosotros tengamos un entendimiento completo de quién es Él y de su palabra. Luego, si se dan cuenta, coloco aquí una curva un poco hacia abajo, porque pues Él es el Señor. Él es el Señor. Luego viene el Espíritu Santo y vuelve a trabajar en medio nuestro. Ya no estamos en ceros. Ya trabaja el Espíritu Santo, porque ahora dice el Señor en su palabra que el Espíritu del Señor mora en los cristianos. Amén. ¿Mora el Espíritu Santo en usted? ¿Sí o no? Sí. Ok, sí, claro, por supuesto, díganlo con certeza. Ahora, la palabra la tenemos, el Antiguo Testamento la tenemos desde el año que no sabemos, muy atrás, hasta el año 0, siendo el año 0 cuando la historia se parte en dos. Y luego tenemos desde el año 0 hasta el año 110, que estimamos probablemente un poco antes, pues la fecha tardía para la composición del Apocalipsis de Juan. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un fragmento, una porción importante de la revelación de Dios por miles de años. Hagamos cuentas. Digamos, estimamos que la salida de Egipto, que se da en el libro de Éxodo, está en el año 1450. Y el libro de Apocalipsis se escribe en el 110,
¿Cuánto es 110 más 1450? 1560, 1570. ¿Quién da más? 1450 más 100. 1550 más 10. 1560. Es decir, en números generales, ¿no? Así generales. Desde el libro de Éxodo, sin contar el Génesis, desde el libro de Éxodo hasta Apocalipsis hay más o menos unos 1560 años de historia del pueblo, del Señor. Es suficiente para aprender cómo Dios se revela, ¿verdad? Al menos una idea. Ok, vamos ahora a trabajar algo interesante para que ustedes me entiendan, porque esto va a ser, vamos a ver esto en dos pedazos. Sí, miren, aquí hay una novedad muy interesante, y es que los hebreos tienen una Biblia más corta. ¿Cómo así? ¿Por qué la Biblia hebrea es más corta? La Biblia hebrea tiene 27 libros. Ya les voy a explicar un poco. Los hebreos organizaron la Biblia de una manera diferente. El Antiguo Testamento, perdón, déjenme, sácame de duda. ¿Los judíos tienen Nuevo Testamento? ¿Por qué? No creen en Jesús. Estamos hablando el mismo lenguaje, estamos en la misma página. Los hebreos dividieron su Biblia en 3 pedazos grandes: la ley, los profetas y los escritos. Así ven ellos la Biblia: la ley, los profetas y los escritos. ¿De acuerdo? Nosotros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos 3 pedazos grandes, si lo podemos llamar así. El gran pedazo del ministerio de Jesús, que son ¿qué? Los evangelios. ¿Cuántos son? 4 evangelios. Y luego tenemos el ministerio de los apóstoles. Y luego tenemos el libro de Apocalipsis. A ver, vamos a hacer sumas y restas. ¿Cuántos libros son del Nuevo Testamento? 27. ¿Le quitas Apocalipsis? ¿Y le quitas los 4 evangelios? 22. Es decir, el ministerio de los apóstoles, lo puse así en general, son más o menos 22 libros, más o menos. Miren este gráfico, me gustan mucho los gráficos. Tenemos a Jesús aquí en la mitad, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La ley, los profetas, los escritos, evangelios, apóstoles y Apocalipsis. Bien, ¿alguien está perdido? No levante la mano. Espero estar siendo medianamente claro, pero ahora les voy a contar algo. Les voy a contar algo que nos puede iluminar un poco esto. La palabra de Dios dice en Lucas 16, 16 y 17: la ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces es anunciado el reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Muy bien. Si ustedes son oyentes de estas palabras y están en el primer siglo, ¿qué está ya completamente claro de la Biblia, del Antiguo Testamento? Y los profetas, así es, la ley y los profetas. Para el tiempo de nuestro Señor Jesús, creemos que buena parte, si no toda la Biblia hebrea ya era completamente autorizada para los judíos. Ellos mismos, ya les voy a contar un poco acerca de esto. Pero el Señor Jesús no menciona aquí los escritos, menciona la ley y los profetas, ¿correcto? Pero no solamente lo va a decir Lucas, también lo va a decir Juan. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas. Ahora, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Ahora, si alguien quiere decir que es difícil encontrar a Jesús en el Antiguo Testamento, bueno, estos personajes, Felipe tenía algo muy claro. De Jesús ya se había hablado. ¿En dónde? En la ley y en los profetas. Por supuesto, estamos incluyendo a Isaías. Ellos ya lo tenían claro. Hay dos pedazos grandes. Por lo que nosotros vemos, para el tiempo de Jesús esto estaba ya muy establecido, muy conocido. Pero Jesús también menciona algo más. Miren lo que dice la palabra de Dios aquí. Después de cantar, ¿qué? Los salmos, salieron al monte de los olivos. ¿Se conocían los salmos entonces?
Por supuesto, se conocían los salmos. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto, mis hermanos? Porque hacia el año 90 después de Cristo, los judíos, quiero contarles algo, miren, antes de llegar a ese punto. Hay una catástrofe en el mundo judío en el año 70 después de Cristo, una catástrofe impresionante. Los judíos se dan a la tarea de oponerse a los romanos y matan muchos romanos, destruyen una legión completa. Y estamos hablando de muchos. Entonces el emperador, que se llamaba Nerón, dice, bueno, vamos a contratar al general más malo, que ya estaba retirado. Ese muchacho se llamaba Flavio. No Flavio Miguel, no Flavio Miguel. Se me cruzan los cables. El hijo era Tito, sí, creo que era Flavio, sí, bueno. Lo tengo allí pendiente, tengo el nombre cruzado. Bueno, este muchacho, Nerón, además de que estaba medio chiflado y mandó quemar a Roma, dice, no vamos a dejar que estos judíos se pongan toda nuestra propiedad ruana. Entonces agarró a este personaje, a este general, y lo mandó a Jerusalén, y su hijo, que se llamaba Tito, lo acompañó y fueron a Jerusalén y la barrieron hasta el polvo, hasta la tierra. Destruyeron todo. Los judíos huyen de Jerusalén porque el templo ha sido destruido. ¿Se acuerdan que un día el Señor Jesús dijo, cuando Pedro le dice, miren Jesús, mira todos estos edificios tan bonitos, tan chéveres? ¿Se acuerdan? Y Jesús, ¿qué le dice? Nada de esto va a quedar en pie. Todo esto va a quedar por la tierra. Y eso se cumple en el año 70. Entonces todos los judíos huyen, porque recuerden que toda la liturgia judía, los sacrificios, las ofrendas y todo eso se destruyó, porque ya el templo desaparece. Entonces aquí, mis hermanos, los judíos tienen que pensar en algo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Quién podrá ayudarnos? ¿Les suena familiar esa frase? Ok. Ellos salen volados, salen huyendo y llega el año 90 y se reúnen las autoridades judías en un pueblo que se llama Jamnia, y allá deciden y formalizan el canon del Antiguo Testamento. Y ese canon del Antiguo Testamento son exactamente los 39 libros que ustedes tienen en la mano. Ni uno más, ni uno menos. ¿Qué año es este? 90. Tengan eso en mente. 90 después de Cristo. No hay sino esos libros que están allí. Eso es lo que los judíos consideran palabra de Dios. Ahora bien, y con esto creo que vamos a terminar. Miren esta palabra. ¿Cuál es esa palabra? Tanakh. Esta es una clase muy sencilla, y con esto les voy a ayudar a entender cómo es que los judíos tienen menos libros en su Biblia. Bueno, esto es muy sencillo. La palabra Tanakh es un acrónimo. Un acrónimo, un acrónimo sí. Sí, o un acróstico, no sé. Bueno, sería un acróstico si va con cada palabra, con cada letra, pero sería, bueno, ahí voy a averiguar qué es, si es un acrónimo o un acróstico. Pero lo cierto es que es, digamos, una sigla. La sigla es Tanakh. Tanakh va para Torah, la N va para Nevi'im y la K para Ketubim. Si ustedes le hablan a los judíos, si se encuentran a un judío por la calle y le preguntan, oye, ¿cuáles son los Nevi'im? Hoy te va a decir, este. Pero si le dices, le presentas esto de los libros históricos, va a quedar perdido. Porque para los judíos, el Antiguo Testamento es la Tanakh, Torah, Nevi'im y Ketubim. Ahora, una pregunta fácil, para ir acercándonos al final. ¿Qué es la Torah? ¿Alguien sabe? Los 5 libros del Antiguo, los 5 libros de la ley, así es. ¿Cuáles son? Así es. Otro nombre para la Torah. Pentateuco o la ley. Entonces ahí tenemos los 5 primeros. Esos son libros que los judíos dijeron, esto va, esta es la ley de la cual el Señor Jesús nos hablaba. Luego siguen los Nevi'im, que son los profetas. Cuando hablamos de profetas en el Antiguo Testamento, hablamos de Nevi'im. Esa es la palabra en hebreo. Los Nevi'im o los profetas son estos. Josué, pero Jueces no es un profeta. Bueno, yo no hice ese orden, eso lo hicieron ellos.
Josué, Samuel, pero Samuel son 2 libros. Sí, pero ellos lo toman como... Y Reyes también, Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12. ¿Quiénes son los 12? No. Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum. Los 12 profetas menores. Los 12 profetas menores hasta Malaquías. Ok, esos son los Neviim. Entonces tienen la Torah, Neviim y luego ¿qué falta? Ketubim, así es, Ketubim. Y Ketubim son estos libros que faltan. Salmos, Proverbios, Job, los 5, no está, en los 12 no está incluido Daniel, los 5 rollos, Esdras y Nehemías, que se tomaba como uno, y Crónicas. Los 5 rollos, ¿cuáles son los 5 rollos? Bueno, hay 5 fiestas principales en el pueblo judío. Cada una de estas fiestas, en cada una de estas fiestas se lee un libro. Y cada uno de estos libros hace parte de los 5 rollos. ¿Cuáles son los 5 rollos? O la Megillot. Esther, Eclesiastés, no, Cantares, Ruth, falta uno. Oh, caracoles, se me escapó. Proverbios. No, ahí está, Proverbios. Eclesiastés, Cantares, Ruth, Esther, Lamentaciones. Ahí están los 5. Ahí están los 5. Ok, muy bien. Entonces, mis hermanos, por eso ustedes tienen en la Biblia hebrea 27 y en la Biblia cristiana 39. Porque Reyes se divide en 2. Los 12 los contamos uno por uno. Samuel va separado. Esdras y Nehemías va separado. Y si ustedes los cuentan, les da la cuenta clarita, 39 libros. Ahora vamos a ir hacia el final y les voy a contar un poquito en los próximos 5 minutos del material. Nosotros no teníamos, o ellos, perdón, no tenían Biblias como estas. ¿Qué tenían? Papiros. No habían pergaminos, no habían los rollos que nosotros vemos hoy día. Eso es algo bastante nuevo y estoy hablando después del siglo II, antes de Cristo. Antes lo único que se tenían son papiros. El papiro viene de una planta que crece esencialmente a las orillas del río Nilo. Estos papiros lo que hacían era cortarlos, como ustedes lo ven acá, los cortan en astillas y los aplanan. Al aplanarlos, así como ustedes lo ven, los mojan bastante y los aplanan. Al aplanarlos, luego los organizan de esta manera. Quedan como pequeñas tablitas, pero ¿a alguien le gustan las tortillas y las arepas y todo eso? Bueno, o panadero, aquí está, el panadero tiene que aplanar todo esto. Luego de aplanarlo, así están muy gruesas, no sirven, tienen que aplanarlas otra vez. Y así va quedando el papiro. Hasta quedar algo así, como un libro. El tamaño resultante es algo que nosotros llamamos jartes, que suena como carta. ¿Se acuerdan? Luego, con los años, se empieza a utilizar el pergamino. Hablaremos de esto con más detalle la siguiente clase. Pero, finalmente, mis hermanos, lo que tenemos es rollos como este tipo. ¿De acuerdo? Muy bien. El tiempo se ha agotado. Y les contaré un poquito más la siguiente clase. Pero déjenme concluir con esto. Un papiro, mis hermanos, como ustedes se dan cuenta, es de fibra vegetal y con los años se desvanece. Nosotros no tenemos, y escúchenme bien porque esto va a pasar lo mismo en el Nuevo Testamento, no tenemos ni un solo autógrafo original de la Biblia. Ni uno. O sea, el que escribió Pablo allá sentado en la prisión, no lo tenemos. El original no está. El que escribió Moisés por allá en el Antiguo Testamento, no está. Ninguno, no está, no tenemos ninguno, ni uno. ¿Por qué? Pues porque se deshicieron con el pasar de los años. Pero con el tiempo se hicieron copias. Una copia y otra copia, y de esa copia se hicieron más copias, y lo que tenemos entonces nosotros son copias. Entonces, cuando alguien dice, no, en mi Biblia la tradujeron del original. ¿Del original de quién? Si nadie tiene original, no hay originales, se deshicieron, no hay, ni uno.
Lo que nosotros tenemos, la copia más antigua del Antiguo Testamento es este códice que ven ustedes acá. Está en San Petersburgo. Es el códice Leningradensis que se escribió en el año 1000 después de Cristo. De ahí para atrás no tenemos nada. ¿O no? Si tenemos algo. ¿Alguien ha escuchado de los rollos del Mar Muerto? Sí, se encontraron unos rollos. Esos rollos del Mar Muerto fueron simplemente las aventuras de un personaje que estuvo por allá cuidando unas ovejas y rompió unas ollas y todo el asunto. Pero lo cierto es que se metieron a esa cueva y sacaron una cantidad de papiros y pergaminos enrollados, dañados, más o menos del año 200 antes de Cristo. Y aquí viene lo sorprendente, mis hermanos. En estos rollos del Mar Muerto se encontraron más o menos 950 manuscritos y fragmentos, casi una copia de cada uno de los libros del Antiguo Testamento, menos del libro de Esther. ¿Por qué? No sé, de pronto el que lo metió allí se le olvidó poner Esther, pero eso fue lo que pasó. Ahora, lo interesante de esto es que todos los libros inspirados por el Señor del Antiguo Testamento estaban allí. Y al comparar las copias, o las copias que se tienen, que se hallaron en el año 200 antes de Cristo, a la última copia que nosotros tenemos, que es esta del Códice Leningradensis, el resultado es que es casi completamente idéntica. Lo que quiere decir es que la palabra de Dios se ha preservado por miles y miles y miles de años. De esas copias, de este texto, se hacen traducciones al español, y es lo que ustedes tienen en la mano. Todo ese es el tránsito que ha tenido la formación del Antiguo Testamento. Muy bien. Así que, amigos, espero que esto les inspire a que cuando ustedes abran la Biblia y digan, este libro de Levítico está muy complicado, piensen, por favor, que tuvo un gran tránsito y algo el Señor dejó aquí. Le inspiró a hombres para que a través de esta palabra nosotros seamos entrenados para hacer lo que a Él le agrada. Amén. Bien, vamos a concluir nuestra clase, mis hermanos, en esta noche. Espero que, justo a tiempo, es lo que teníamos pensado. Espero que les anime, que les entusiasme saber más de la palabra. Y si a alguien le surgen algunas otras dudas, la próxima clase, no esta que viene, sino la siguiente, vamos a hablar un poco acerca de la formación del Nuevo Testamento. Y hablaremos un poco también de los libros apócrifos, los libros deuterocanónicos y toda esa cantidad de cosas. Y compaginaremos todo eso a ver si alguien tiene alguna duda. Terminemos con una oración y nos vamos para la casa. Si se quieren ir para la casa, ¿no? Si se quieren quedar aquí, también está bien. Dios mío, gracias por esta noche. Gracias, Dios mío, porque has articulado todo para que nosotros hoy tengamos una copia